Uzumaki de Junji Ito. Kirie Goshima es una joven estudiante de preparatoria que vive en el centro del pueblo Kurousu, donde comparte hogar con sus padres y hermano menor, y corre apresurada de no perder su tren. Mas Kiri se detiene de golpe debido a una fuerte onda de aire que la ataca, y asombrada ve que se trata de un extraño torbellino que se formó en medio de la calle. Mas la demora hace que le reste importancia, encontrando en su camino al padre de Shuichi-kun, un viejo amigo de su escuela, y curiosa de encontrarlo en un lugar así, se acerca para saludarlo. Pero el padre parece absorto en sí mismo, admirando fijamente una pequeña caracola pegada a la pared. Kirie se va del lugar extrañada y espera en la estación Kurousu la llegada de una persona en camino. Es Shuichi, quien la distancia ha separado mientras estudia en un pueblo vecino. Ambos caminan en silencio por la calle, y Kirie menciona creer haber visto a su padre, quien de forma un tanto extraña observaba una concha de caracol, a lo que Shuichi responde desanimado. Cuenta que su padre se ha comportado extraño últimamente, pero sin querer tocar el tema, decide preguntar a Kirie algo repentino. «Kirie, ¿huirías del pueblo conmigo?», pregunta que confunde a la chica, y Shuichi agrega que el pueblo le desagrada. «Cuando me alejo, siento el día ligero, y cada vez que llego a la estación comienzan los mareos», cosa que lo incita a creer que algo raro ocurre ahí. Mas la conversación es interrumpida por el vortical sonido de una sirena de la ciudad, haciendo a Shuichi enfurecer irritado, y resuelve en mejor acompañar a Kirie hasta su casa. Pero caminar no ayuda, pues le hace recordar el mar, cielo y montañas del pueblo, describiéndolos como traicioneros, y que solo verlos revuelve sus nervios. Me está revolviendo. Es una espiral. El pueblo está contaminado de espirales, dice Shuichi para sí mismo, y dejando confundido a Kirie, procede a irse. Al día siguiente, el padre de Shuichi visitó el hogar de Kirie, y observando al padre trabajando en su cerámica, comienza a decir cosas extrañas. Habla de la cerámica como el arte de la espiral, y recientemente ha comenzado a coleccionar toda clase de objetos con aquel patrón: kimonos, amonites, resortes, cintas, incienso, de todo, y pide al artesano un plato especial para él, que tenga una espiral dibujado al frente, pues encuentra los objetos en espiral como algo muy enigmático, que sin duda esconden un misterioso poder. Kirie y su hermano fueron testigos de aquella escena, y un tanto sorprendida por aquello, le cuenta lo sucedido a Shuichi, quien menciona que no es una simple fijación, es una obsesión anormal que lo llevó a renunciar a su trabajo. Dice que pasa el día entero recluido en su estudio, contemplando un mar de espirales que ha guardado, y tras un largo tiempo observándolos, algo extraño sucede. Sus ojos comienzan a girar. Kirie escucha y lo toma relajada, diciendo que quizá lo hace para hacerlo reír, pero Shuichi confiesa que es imposible. Sus ojos giran en direcciones opuestas, y procede a contar algo que sucedió la otra noche. Su padre reclamó exaltado por la comida, pues se rehusaba a comer sin su pescado en forma de espiral, pero se calmó de nuevo tras revolver el caldo miso. Además, cuando se baña, siempre crea un remolino. La historia, más que perturbarla, causa gracia a Kirie, pero con seriedad en la voz, Shuichi dice que se trata de algo escalofriante una vez que lo experimentas, así que le invita a su casa, y así poder mostrarle la gravedad del asunto. Y mientras caminan hacia allá, Shuichi culpa al pueblo por lo que le pasó a su padre. Intenta mostrar a Kirie su teoría. Las corrientes forman remolinos, el viento crea torbellinos, y gritos provenientes del interior del hogar de Shuichi lo hacen correr adentro, encontrando a su padre amenazante con reclamos hacia su madre, pues la madre, desesperada por el actuar de su esposo, se deshizo de su colección de espirales, mas resuelve en no necesitar sus objetos con espiral, ya que descubrió hace muy poco que puede hacer los espirales él mismo. Dice, mientras se quita las gafas y gira sus pupilas con una inmensa satisfacción rodeándole. Ahora que Kirie presenció el tétrico relato por sí misma, Shuichi no ha vuelto a mencionar a su padre, pero la ocasión para verlo de nuevo se presentó, pues su padre pide a Kirie el favor de dar el plato encargado al señor, por lo que temerosa, Kirie va a casa de Shuichi para entregarlo, chocando con una inesperada noticia. Dice ya no necesitar de esas cosas, pues ya puede hacer cosas como estas. El horror la hace soltar el plato y huye por las calles al tiempo que un repartidor llega para entregar un gran contenedor. Unos días después falleció el papá de Shuichi, y a pesar de que la versión contada fue por una caída de las escaleras,
Shuichi confiesa la verdad a Kirie. Él y su madre habían pasado el día entero consultando en un hospital cercano, pues habían decidido internar a su padre, pero al regresar a casa, él no estaba por ninguna parte, hasta que encontraron algo similar a un barril gigante en su estudio, que alojaba un sinsentido. Y aunque lo que vio Shuichi era algo inadmisible, no le quedaba duda de que su papá se metió ahí por sí mismo, triturando todos sus huesos para hacer de su cuerpo una espiral. Exclamaciones de confusión hicieron a ambos girar, siendo que los presentes miraban y apuntaban al cielo confundidos. Y es que el humo del crematorio formaba un cielo ilógico. La obsesión de la espiral de Junji Ito. Bajo el humo espiral que se formó en el cielo, los presentes contemplan aterrados lo que esto pueda significar. Mas a Shuichi le queda claro, es por el humo de su padre. La punta del humo comenzó a descender lentamente para disolverse al caer en el estanque Libélula, estanque que reposa detrás del hogar de Kirie. Observando la retorcida escena, la madre de Shuichi grita despavorida, suplicando a su esposo que se detenga, pues entre la humareda pudo vislumbrar algo. Fue solo un instante, pero cuando el humo descendía, tomó la forma del padre de Shuichi. Los gritos y el llanto se apoderaron de la madre, por lo que llamando una ambulancia, la aterrada mujer fue llevada al hospital, pero los terrores parecían acecharla, dado que una extraña fobia a los espirales crecía en ella. Aquella fobia empeoró con el tiempo. Los patrones de espiral se hacían evidentes. Temía su propio cabello rizado y los remolinos que se hacían en su cabeza. Y además, al darse cuenta de los espirales de sus huellas dactilares, las cortó de todos los dedos de su cuerpo. Shuichi contó a Kirie que para su madre, todas las figuras en espiral se ven como su padre al morir, y al verlo, le susurran: oye querida, apúrate y conviértete también en espiral. Y por tales alucinaciones, Shuichi debe usar gorra y guantes para ver a su madre, así como los doctores y enfermeras que la atienden. Gracias a esas medidas, su madre ha recuperado la calma, pues al haber eliminado todas las espirales de su cuerpo, solo queda tratar su fobia. Pero más tarde, Shuichi notó algo inquietante. Durante una consulta con el director del hospital, hablaban de la posibilidad de internar a la madre en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, la atención de Shuichi se encontraba en otro lugar. En el dibujo anatómico que estaba detrás del director, observó angustiado el modelo de la cóclea, una espiral más oculto a la vista. Y al notar la distracción del chico, el director se gira buscando su fuente de atención, pero Shuichi grita para impedirlo, causando la confusión en su madre. No obstante, logró su cometido. Ella no descubrió aquel espiral, y ahora hablan sobre el nuevo lugar donde será internada, hospital donde ambos planearon alguna vez internar a su padre. Una sirena comienza a sonar anunciando las 5 de la tarde, y la madre tapa sus oídos desesperada, diciendo ser insoportable. Es como un remolino girando dentro de mi oído. Más tarde, Shuichi camina junto a Kirie y le cuenta sobre lo sucedido con su madre últimamente, y confiesa estar asustado, pues no sabe qué pasaría si su madre encontrara aquel órgano en espiral que se aloja dentro del oído. Llega la noche y el hospital reposa en silencio, y mientras duerme, un 100 pies trepa por la cama de la madre de Shuichi, haciendo que la mujer despierte de golpe al sentir al bicho tratando de entrar por su oreja. De un golpe lo aleja de ella, y asustada lanza su reloj despertador hacia él. Tras eso, el 100 pies empieza a retorcerse hasta acomodar su cuerpo en una espiral que toma forma de su difunto esposo. La inexplicable aparición le susurra convertirse en una espiral junto a él y murmura querer arrastrarse al interior de su oído. Quiero enrollarme en tu oído y dormir
al interior de él. Al día siguiente, Shuichi y Kirie visitan a la madre, pues el hospital avisó de un alboroto causado anoche, hasta que una enfermera entra al cuarto y ella pregunta algo extraño. ¿Qué hay al interior del oído humano? No me diga que adentro hay una espiral. Una complicidad silenciosa gira en los presentes, que niegan que haya tal cosa en el oído. Pero incrédula, la mujer sale por los pasillos hacia la sala del director, pues quiere cerciorarse con el dibujo anatómico que hay ahí. Incapaces de detenerla, se topan con la sorpresa de que el dibujo había sido removido, diciendo que el dibujo estaba viejo y tuvo que arrancarlo. Mas la pregunta surge de nuevo, y el director niega la existencia de una espiral dentro del oído, por lo que histérica, la madre saca los libros de medicina de la vitrina en búsqueda de aquello que la atormenta, y sin éxito, la madre cuenta a Shuichi lo que pasó anoche y las palabras que le dijo su padre sobre dormir en sus oídos. Pero Shuichi tacha todo de haber sido un sueño, llevando a la madre a su cuarto y recibiendo una sugerencia del doctor para llevarla con un especialista de inmediato. Por la noche, una enfermera le aplica su última infusión intravenosa, ya que por la mañana será trasladada de hospital, para al fin despedirse deseándole buenas noches, dejándola sola, mientras un remolino empieza a girar en su infusión. Gira violentamente hasta formar la imagen de su esposo nuevamente, y hablándole de la espiral de sus oídos, infla la cámara de filtro, tratando de colarse en su sangre. Horrorizada, golpea el equipo de intravenosa, destrozando el recipiente con líquido, al tiempo que la manguera conductora se transforma en espiral en el suelo. Al interior de tu oído hay una espiral. Escucha dentro de sí, deduciendo que aquella voz se coló a sus oídos. Entró a la espiral de su oído y en pánico encuentra unas tijeras en el cajón contiguo y sin dudarlo las clava exaltada al interior de su oído. La madre de Shuichi continuó siendo atormentada por las espirales hasta el momento de su muerte. Al perforar sus oídos, no solo destruyó su cóclea, sino también las partes encargadas del equilibrio, y por ello tuvo violentos ataques de vértigo, y cuando llegó el día de su cremación, se levantó nuevamente aquel remolino negro en el cielo del pueblo. La cicatriz de Junji Ito. Asami Kurotani fue la primera amistad que Kirie tuvo en preparatoria, una chica linda y tranquila que se hizo de rápida popularidad entre los hombres de la escuela, cosa a la que parecía estar acostumbrada, pues era una experta ignorándolos. Sin embargo, poco después, desagradables rumores sobre ella empezaron a tomar fuerza. Se decía que usaba su belleza para seducir a los hombres, para después desecharlos. Dicen que posee un poder secreto, un secreto que esconde en su frente, cubierta por un fleco. Y las amigas de Kirie, creyentes de aquel rumor, le advierten juntarse con ella, pues acabará robando a su novio. Asami interrumpe al terminar su partido, y llamando a Kirie, le avisa que deberían irse a clase. Asami enjuaga su rostro y secándose, deja ver una peculiar cicatriz que tiene en la frente. Y notando la curiosidad de Kirie al verla, le confiesa conocer los rumores que se cuentan alrededor de ella, por lo que los desmiente, explicando la historia de aquella cicatriz. Cuando era pequeña, cayó de un peligroso juego, tratando de impresionar a un chico que le gustaba, y fue al caer que se hizo la marca. Pero por más fantasioso que parezca, desde que se hizo aquella cicatriz, ha logrado conseguir a quien sea, como si de un poder se tratase. Al terminar sus clases, Kirie va camino a visitar a Shuichi, pues ha estado muy decaído tras lo ocurrido con sus padres. Pero Asami la alcanza corriendo, mientras hace un sinfín de preguntas sobre a dónde va y a quién va a ver. Mas interrumpe las respuestas de Kirie, adivinando que irá a visitar a Shuichi, y con una inusual actitud frenética, Asami insiste en acompañarla para visitarlo. Al llegar al hogar, encuentran a un Shuichi lúgubre, que la recibe sin emoción alguna, pero al escuchar a Asami presentarse con él, ve en ella algo perturbante, que lo lleva rápidamente al miedo y a pedirle que se vaya para no volver jamás. Kirie
se disculpa con Asami por lo ocurrido, y a pesar de que ella mencionó no tomarle importancia, su rostro permaneció pálido y silencioso hasta despedirse. Preocupada por Shuichi, Kirie lo llama por la noche, llamada donde él contó haber sentido algo abominable en ella, una espiral, y cuelga, no sin antes advertirle tener cuidado con Asami. Al terminar la llamada, Shuichi escucha sonar el timbre de su casa, y confundido por una visita a esas horas de la noche, abre la puerta, encontrando a Asami de nuevo. Tiene el semblante preocupado, y le pregunta el por qué tomó esa actitud con ella, siendo que ninguno de los chicos que había conocido la ha rechazado así. Shuichi parece poder ver algo en ella, y dice que a razón de lo que oculta en su frente, siente la presencia de una espiral, pero sabiendo que su cicatriz tiene la forma de una luna, le muestra la marca, descubriendo una inquietante sorpresa. Los extremos de su cicatriz mutaron, convirtiéndose en una espiral, y tras verlo, Asami se fue. Al poco tiempo, Asami Kurotani convenció a sus padres para dejarla vivir en un departamento más cercano al pueblo. Cada noche visitaba a Shuichi, diciendo que estaba obsesionada con él. Kirie se enteró de estas visitas a la casa de su novio, así que la confronta en la escuela, diciendo que solo le está causando problemas a Shuichi. Pero Asami responde molesta, pues dice amarlo y está decidido a que él se fije en ella. Tras esto, un torbellino cruza entre ambas, desvelando la frente de Asami, donde su cicatriz en espiral ha crecido hacia el interior hasta un punto inquietante. Asami huye del lugar, escondiéndose en un oscuro edificio, y observando a Kirie alejarse, un chico llamado Okada se acerca a ella. Resulta ser un pretendiente rechazado por Asami en el pasado, y disculpándose por su insistencia, dice no poder evitarlo, pues siente una atracción irresistible por ella. Asami Kurotani dejó de ir a la escuela a partir del día siguiente, y aunque había indicios de que aún vivía en su departamento, Kirie no pudo volver a verla, así que terminó por tomar lo ocurrido como una alucinación. Y entonces, muchas noches después, una repentina llamada llega a Kirie. Era Shuichi, que preguntó si es que conocía a un tipo llamado Okada, pues acababa de llamarle queriendo tener una charla con Shuichi acerca de ella, dándole la impresión de que a Okada le gustaba, y sin decir más, colgó. Confundida, Kirie sale en búsqueda del parque cercano donde Shuichi hablaría con Okada, hallando en el oscuro camino una silueta conocida. Kirie se acerca llamando el nombre de Asami, y agitada, le pregunta qué ha ocurrido con ella. Asami la mira con expresión fría, y dice sentir algo extraño en su ojo derecho. ¿Podrías echarle un vistazo a mi rostro? La cicatriz de Asami es ahora algo incomprensible, una espiral que engulle su ojo hacia sí misma, dejando a Kirie en el suelo, aterrada ante lo que Asami se ha convertido. En el parque, Shuichi habla con Okada, quien le pide esperar un poco, diciendo que ya no debe tardar. Al parque llega Asami, a quien Okada habla diciendo que le trajo a Shuichi, por lo que ahora debe salir con él. Pero Asami lo desecha al instante, pues solo lo necesitaba para volver a ver a Shuichi. Esto causa el desprecio de Okada, quien, sintiéndose traicionado, golpea a Asami arrebatando su sombrero, exhibiendo su perturbadora imagen. Envuelta en risas, Asami consume a Okada dentro de su espiral, mientras sus gritos de horror viajan por las calles. Siguiéndolos de cerca, Kirie llega al parque buscando a Shuichi, quien está subido en un árbol, horrorizado por lo que ocurre con Asami, y apunta hacia ella para que ambos contemplen la macabra escena. El cuerpo de Asami fue absorbido de pies a cabeza, dejando solo una mancha de quien fue. Efecto de cocción de Junji Ito. El cielo del pueblo Kurouzu es ahora una cuna de espirales de humo, pues desde la muerte de los padres de Shuichi, cada vez que hay una cremación en el pueblo, los oscuros torbellinos se forman en el cielo y descienden lentamente hasta el estanque Libélula. La madre de Kirie indica a todos a entrar a casa, pero Kirie menciona que su padre se quedó cuidando el horno. Ha estado ahí toda la noche. Al acercarse la madre al horno, es advertida por su esposo, pues le exige no mirar el interior del horno y a irse de inmediato.
y confundida por el actuar de su esposo, la madre sale del lugar mientras un remolino de humo, proveniente del interior del lugar, se forma en el cielo. Tiempo después, el padre de Kirie exhibe sus últimas creaciones en un evento de cerámica del Centro Cultural Midoriyama y ante la mirada extrañada de sus amigos, explica su nuevo y peculiar estilo de cerámica. Es como si estuvieran vivos. Los colores y el diseño no fueron obra mía, debió ser algún efecto de cocción, y el barro que usé, ese lo mantendré como un secreto. Por la tarde, el padre de Kirie lleva su cerámica a casa, pues no consiguió vender ninguna, y la familia coincide a que se debe a los extraños patrones que lo conforman. Algunos asimilan incluso a los rostros de los padres de Shuichi. En conjunto, notan un patrón. Los tétricos rostros de la cerámica son casualmente parecidos a los de las últimas personas que fueron cremadas en el pueblo. ¿Qué pudo haber ocurrido? Aunque me lo preguntes, no lo sé. La cerámica es un arte que emplea el barro y las flamas. Se puede decir que son creaciones de la madre naturaleza. Es un mundo inalcanzable para el humano. No es extraño que a veces obtengamos resultados inestimables para nosotros, ¿no crees? La mañana siguiente, la madre de Kirie invita a Kirie a decirle a Shuichi que los acompañe para cenar, pues desde lo ocurrido se recluyó en su hogar, temeroso de salir. A pesar de las excusas que puso, Kirie forzó a Shuichi a cenar en su casa, donde dejándose llevar por su notable desnutrición, empezó a comer apresurado, encontrando al fondo de su plato un patrón de cerámica, decorado de espirales, y de un sobresalto se levanta de la mesa, diciendo que sintió algo siniestro proviniendo de aquel plato, por lo que Kirie reclama a su padre por haber traído sus extraños platos a la mesa, recibiendo una macabra respuesta. Creí que Shuichi entendería mi arte. Su padre lo entendía, y es gracias a él que me inspiré a crear estas maravillosas obras de arte, con el barro del estanque Libélula. Al escucharlo, Shuichi se disculpa y retira con asco, dejando a la familia de Kirie pensando que solo tuvo una reacción exagerada. Transcurrió el tiempo, y el padre de Kirie continuaba sacando su barro del estanque Libélula para sus artesanías, solo que esta vez encendió el fuego del horno y no detuvo su fogón durante 6 días y noches, junto con la estricta indicación de que nadie se acercara al anexo en ese periodo de tiempo. Aunque una noche, preocupada por el cansancio de su padre, Kirie se dirige al anexo para ver cómo está, encontrándolo plácidamente dormido, y por curiosidad echa un vistazo al corazón del horno. Una escena infernal. Llantos y gritos de suplicio emanaban del fuego, mientras sus rostros de dolor temblaban con las llamas. Por orden de su padre, Kirie se va del lugar, y acechada por las llamadas de sufrimiento del horno, trata de mantener la calma. Entonces recibe la llamada de Shuichi, quien dice sentirse solo, pero interrumpe la charla al escuchar los extraños sonidos de lamento proviniendo de su lado, y negándolo, Kirie cuelga la llamada, pensativa en lo que sea que su padre planea hacer. De la nada Shuichi llega a su casa, y Kirie escucha la discusión que tiene con su padre. Shuichi logró escuchar las voces de sus padres proviniendo del horno, y pide al señor Goshima apartarse, pero al no dejarlo pasar, Shuichi toma un denso bloque de ladrillo y lo lanza a la pared que cubre el horno, forzando así su derrumbe. Una enorme ola de calor y lamentos brota del horno y expulsa las tétricas obras de cerámica que había dentro, provocando así un incendio en el lugar. Ambos logran salir del anexo, que termina por ser consumido en su totalidad, y tras la llegada del equipo de bomberos, una de las obras de cerámica se mantenía entera, llevando al padre de Kirie a escarbar tratando de salvar más. Personas retorcidas de Junji Ito. Kurousu siempre ha sido un pueblo plagado por casas pareadas en ruinas, algunas abandonadas y otras en las periferias. Y caminando por las calles, Kirie encuentra a una joven pareja siendo separada a la fuerza, pues la familia de la chica no aprueba
al joven como su novio. Abatido en el suelo, Kirie reconoce al chico, Kazunori, quien fue su compañero de escuela en la infancia, y habla de la escena sucedida como consecuencia de sus mentes torcidas. Tanto sus padres como los de su novia Yoriko buscan terminar su relación, y a pesar del amor y esfuerzo que la pareja demuestra, el vivir en la misma casa pareada no hace más que alimentar el odio entre las familias. Kirie acompaña a Kazunori hasta su casa, donde presencia las acaloradas discusiones que las familias mantienen de muro a muro, pero deteniendo los gritos, Kazunori exclama frustrado el amor que siente por Yoriko, rogando para que ambas familias puedan llevarse bien. Yoriko sale de su casa al escucharlo, y en lágrimas busca juntarse a él, mas son interrumpidos por sus padres, que los devuelven a casa. Más tarde, Kirie habla de esto con Shuichi, y tras escucharla, él contesta saber por qué pelean. La casa está maldita por la espiral. La espiral está retorciendo sus mentes. Pero cansada de escuchar sus advertencias sobre espirales, Kirie se retira molesta. Los siguientes días, Kirie visitó el hogar de ambos, preocupada por su bienestar, hasta escuchar en una de las ya clásicas peleas que Yoriko y Kazunori están desaparecidos, por lo que ambas familias deciden separarse para buscarlos. Al borde del pueblo, en una casa antigua y abandonada, la pareja desaparecida yace en silencio, hasta escuchar un silbante sonido que los hace reaccionar. Se trata de dos serpientes entrelazadas que emergen de la oscuridad hasta caer en un agujero en el suelo, y a pesar de recordarles a las retorcidas mentes de sus padres, dan cuenta en que las serpientes no estaban peleando, se estaban apareando. Recorriendo los desolados senderos del pueblo, Kirie terminó por encontrar el refugio de la pareja y se pregunta qué hacer, pues acaba de escuchar los planes que tienen para escapar del pueblo. Pero una cruel situación interrumpe en el lugar, pues los padres de Yoriko dan con su paradero y golpean al chico para después irse llevándose a Yoriko. Kirie se acerca al derrotado Kazunori y ofreciéndole ayuda para su fuga, nota que su cuerpo está torcido de una forma poco natural. Entonces, al día siguiente, Kirie y Shuichi esperan a que la pareja llegue, y así poder llevarlos directo a la estación de trenes. Pero al escucharlos llegar diciendo que están siendo perseguidos por sus familias, optan por tomar un camino por la costa. Durante la huida, fueron interceptados repetidas veces por ambas familias, pero buscando un camino libre, terminaron llegando a la costa del mar, donde, tras encontrarse acorralados, deciden no volver a separarse más. El chico pasa a torcer su cuerpo de forma inhumana, al tiempo que los aterrados espectadores observan a Yoriko hacer lo mismo. Sus largos y retorcidos cuerpos se elevan por la playa, llamándose el uno al otro para no perder el equilibrio, y desesperados toman sus manos fijamente y se retuercen juntos hasta terminar completamente entrelazados. Los padres de la pareja, sumidos en pánico, tratan fútilmente de desenredarlos, y notando inútiles sus esfuerzos, la pareja se habla tranquilos al saber que ya no volverán a separarlos, para un segundo después desaparecer en el mar. Cabello rizado de Junji Ito. Se dice que un estudiante, tratando de llamar la atención, comenzó a hacer acrobacias en la azotea de la escuela, pero cometió un error, que lo hizo caer de las alturas. Pero por alguna razón, su rostro al morir parecía muy satisfecho. Kirie y su amiga Sekino hablan sobre lo ocurrido por los pasillos de la escuela, donde Kirie habla de lo terrible que sería hacer algo así solo para llamar la atención. Pero Sekino piensa diferente. Ella está encantada por la idea de sobresalir, de tener la atención de todos, solo que aún no sabe cómo hacerlo. Y por la tarde, cuenta lo mismo a su novio Shuichi, quien llega a la rápida conclusión de que debió tratarse de la contaminación de los espirales, pues son figuras misteriosas, naturalmente llamativas para las personas, con el poder de atraer la mirada humana al centro. Mas cambia de tema, resaltando lo largo que ha crecido el cabello de Kirie, diciendo que sería mejor que lo cortara pronto. Al día siguiente, Kirie cepilla su cabello, extrañada por lo mucho que creció de repente, pero quitándole importancia, se va a la escuela.
donde recibe una cantidad inusual de miradas y pide a su amiga Sekino que le ayude a trenzar su cabello, pues quiere esconder los llamativos rizos que se han formado. Aunque en clase, las trenzas realizadas duraron poco, pues como liberándose a sí mismas, las vistosas espirales vuelven a infestar su cabello. Kirie no entiende qué ocurre, así que acude a un salón de belleza para cortar finalmente sus rizos, pero al acercar la tijera, su cabello espiral envuelve por completo los brazos del estilista, dejándola en el suelo, horrorizada por el monstruoso cabello que se movía como estando vivo. Aquello marcó el inicio de un horrible padecimiento. Si trataba de cortar el cabello por su cuenta, la estrangulaba, y cuando su familia trataba de ayudarla, la estrangulaba aún más fuerte, por lo que Kirie decidió dejar de oponer resistencia, haciéndolos flotar y revolotear libremente, orgullosos de la atención que atraían. Pronto descubrió que su cabello tenía el extraño poder de deslumbrar a quien lo viera, y exigía estar en lugares llenos de multitud. Viendo toda la popularidad que Kirie recibía, Sekino la cuestionó por lo cautivados que parecían todos al verla, y con mirada desafiante dice que no piensa perder, pues le demostrará ser capaz de sobresalir aún más que ella. Después de la escuela, el cabello de Kirie la llevó hasta la estación, buscando cautivar a la multitud que yacía afuera, cosa que finalmente rompió los ánimos de Kirie, vislumbrando entre los presentes a Shuichi, quien desvió su mirada triste y se fue del lugar. Kirie sabe que el pueblo es culpable de su desgracia, pero a medida que su cabello crece, sus fuerzas para resistirse se debilitan, y rendida ante su situación, escucha la voz de Sekino, cuyo aspecto ha cambiado, y se regocija en su nuevo y deslumbrante cabello negro, diciendo al fin tener algo digno de admirarse. Alumnos y maestros los contemplan estupefactos, mientras las espirales en el cabello de ambas se exhibían y posaban de forma cada vez más intensa, drenando las fuerzas de sus portadoras lentamente. Por lo que, cansada de compartir la atención, Sekino usa su cabello para ahorcar a Kirie y defenderse de sus espirales, y dejándola claramente derrotada por sus nulas fuerzas restantes, de imprevisto, Shuichi entra desde la multitud y rápidamente corta las hebras que asfixiaban el cuello de Kirie, causando un extraño dolor en Sekino. Después, Shuichi decide cortar la cabellera de Kirie, pero es engullido en un vórtice de pelo que lo deja inmóvil. Riendo carcajadas, Sekino finalmente se proclama como la más popular del pueblo, y dejando a Kirie abandonada, se marcha de ahí, haciendo que todos la sigan. Y ahora, sin miradas presentes, Shuichi logra cortar una apertura en el cabello desde dentro y usa la oportunidad para cortar completamente el pelo de Kirie. Y al tiempo que Kirie recuperaba su vitalidad, Sekino camina por las calles del pueblo, posando y riendo mientras sus rizos se explayan libremente, pero su cuerpo se hace más pesado y, agotada, se recarga en un poste de luz, mientras su desesperada mente solo piensa en cómo sobresalir y llamar más la atención, mientras su cabello decora el poste con enormes rizos de espiral, como un hermoso y perturbador árbol, drenando por completo la vida de Sekino. Caja sorpresa de Junji Ito. Mitsuri Yamaguchi es un extraño estudiante de primer año de preparatoria que se ganó el apodo de la caja sorpresa por su fascinación de sorprender personas al azar, y se ha vuelto un problema para Kirie por sus insistentes acercamientos pidiéndole que salga con él. Así que, perdiéndolo de vista, Kirie y su compañera Shiho caminan juntas a casa, pasando por un cementerio cerca de la zona, lugar que hace a Shiho recordar un dato reciente. A causa de los espirales que se forman en el cielo al cremar a los habitantes del pueblo, las personas han vuelto a sepultar a sus familiares, pues nadie sabe con certeza el porqué de los espirales de humo resultantes de la cremación. De la nada, Yamaguchi sale detrás de una de las tumbas, asustando a ambas chicas y siendo nuevamente rechazado por Kirie, y él le advierte que no se rendirá. Haré que me prestes atención. Desde aquel día,
Yamaguchi la siguió y acosaba por donde fuera que estaba, hasta recibir un paquete de su parte hasta su casa. Así que, fastidiada por todo aquello, Kirie confronta al joven, pidiéndole que por favor se detenga. Más desesperado por llamar su atención, Yamaguchi corre al medio de la calle, copiando algo que dice haber visto en la tele. Detendrá un auto con el amor que le tiene. Un horrible estruendo y un parón en seco ocurren ante los ojos de Kirie, que corre al auxilio del chico, pero la noticia del accidente de Yamaguchi se esparció rápido entre sus conocidos. El cuerpo de la caja sorpresa se había quedado enredado en las llantas del coche y pronto sus allegados lo vieron siendo sepultado. Tras el funeral, Kirie pasa el día agobiada por la culpa, pues cree que su muerte fue culpa suya, y se decide en abrir el obsequio que le dio previo a su accidente, de donde un curioso juguete de resorte emergió dándole un pequeño susto. Por la noche, Kirie llama a Shuichi, quien le recuerda que su muerte no fue culpa suya, pero una tétrica voz la hace mirar al juguete de la caja, que con un semblante macabro la observa y dice que Yamaguchi murió por su culpa y volverá de la tumba por ella. Y aunque Kirie creyó que esas palabras fueron parte de una alucinación, Shuichi insiste en llevarla al cementerio donde fue enterrado, y así poder terminarlo antes de que pueda revivir. Ambos llegan al lugar indicado, y tras cavar un poco, dan con su ataúd, así que removiendo los clavos del mismo, la pequeña compuerta a la altura de su cabeza se abrió de repente, para un segundo después exhibir el difunto semblante de Yamaguchi. Ambos se apartan del ataúd, mientras una serie de frenéticos golpes retumban en el interior, abriendo la caja, y se alza ante la pareja que huyó horrorizada. Pero Yamaguchi los sigue, dando enormes saltos para alcanzarlos, dejando partes de sí con cada salto. Esto hasta que su descompuesto cadáver cae al suelo rendido, y creyendo que al fin se detuvo, Yamaguchi salta de nuevo, revelando con cada nuevo salto que dentro de su torso un enorme resorte lo ayudaba a seguir. Pero un instante antes de poder alcanzarlos, el resorte se separa de su derruido cuerpo, resultando ser parte de la suspensión del auto que lo arrolló, que se quedó encarnada a él al momento de morir. Gasterópodos humanos de Junji Ito. Durante una fuerte lluvia que durará varios días, Kirie y su compañera de clase mencionan que, con esa lluvia, seguro que Katayama vendrá a la escuela, pues él, por alguna razón, solo asiste en días lluviosos. Más tarde, la clase es interrumpida por la llegada de un alumno retardado, quien entra empapado, disculpándose por la hora, provocando diversas burlas entre sus compañeros sobre lo lento que es. Y mientras Katayama camina hasta su pupitre, Kirie escucha de su amiga que no se trata de solo una broma. Katayama es en verdad muy lento. El timbre para la clase de educación física suena, y los chicos corren a la cancha para jugar un partido de voleibol, donde Tsumura, uno de sus compañeros de clase, harto de su torpeza al jugar, lo molesta junto a sus amigos en los vestidores, desvistiéndolo y arrastrándolo hacia los pasillos, burlándose mientras lo humillan. Pero la humillación pasó a la confusión cuando de la espalda de Katayama observan una escalofriante espiral, al tiempo que él se arrastra hacia el vestidor. Al día siguiente, Katayama volvió a llegar tarde, pero ahora las preguntas iban hacia lo que tenía en su espalda. Katayama desvió las dudas diciendo que se trataba de un tumor, inquietante tumor que creció aún más el día siguiente. Hasta que al cuarto día, Katayama entró completamente cambiado. El terror y repulsión entre sus compañeros crecía de solo verlo, dejando en claro a Kirie que él estaba maldito por la espiral. Los preocupados profesores llamaron a los padres de Katayama, quienes, alarmados por no poder contactar a su hijo, acuden a la escuela para recibir la asquerosa noticia. Sin poder creer en lo que veían,
los padres de Kateyama se fueron del lugar, dejando al chico al cuidado de su escuela. Kateyama terminó siendo recluido a un pequeño hábitat con comida, donde los estudiantes podían visitarlo y, en el caso de Tsumura, molestarlo. Cuando las lluvias cesaron, Kateyama se recluyó al interior de su caparazón, y a pesar de que los días no eran calurosos, Tsumura sufría de una intensa sed, y algunos días después dejó de asistir a clases. Una tarde, Kirie y su amiga visitaron a Kateyama, donde, preocupadas porque no ha salido de su concha, deciden hidratarlo, mojándolo con una manguera, descubriendo que ya no queda rastro de Kateyama en aquel cuerpo, pues ya se ha convertido en un enorme caracol. Han transcurrido unos días y el profesor Yokota pide a sus alumnos información, pues Tsumura ha faltado ya mucho a clases y su paradero es desconocido. Mas los pensamientos de Kirie y la clase son interrumpidos por un repulsivo ser que escala hasta su ventana. Y aunque creyeron que tal vez Kateyama había salido de su jaula, pronto entendieron que se trataba de Tsumura, a quien terminaron por encerrar en la misma jaula que Kateyama. Unas semanas después, el profesor Yokota hizo un inquietante hallazgo. Ambos habían escapado, y acompañado de Kirie y su amiga, emprendieron su búsqueda, siguiendo el viscoso rastro que dejaron atrás. El rastro llevaba hasta las montañas, donde encontraba su fin bajo un agujero cubierto de tierra, que albergaba un antinatural nido de huevos de caracol. Las implicaciones de esto creó aterradoras ideas en los presentes, por lo que el profesor Yokota decidió en aplastarlos y buscar en las cercanías por si había más nidos así. Sin embargo, tras un rato buscando, no lograron encontrarlos a ellos ni a sus nidos, y cuando el tiempo pasó y los días recobraban su normalidad, el profesor Yokota empezó a llegar tarde. El faro oscuro de Junji Ito. Una extraña noche, el faro del cabo Kurousu empezó a despedir una intensa luz helicoidal, y ante la mirada de Kirie y demás gente del pueblo, quedan deslumbrados frente a la destellante y misteriosa luz. Más tarde, Kirie y su familia hablan sobre el inusual fenómeno, y aunque a su hermano Matsuo le parece algo asombroso, su madre le prohíbe acercarse más al faro, pues hay algo muy sospechoso ahí. Por la mañana, un grupo de investigación es convocado para ir a conocer la causa de aquel fenómeno, al tiempo que inusuales escenas suscitaban por el pueblo. Decenas de personas, deslumbradas por el brillo del faro, caminaban en círculos durante largos ratos, incapaces de moverse con normalidad y aterrados de no poder ver con claridad. También una trágica noticia es vista. Un barco de pesca quedó varado en la costa junto al faro, quedando extraviados la mitad de los tripulantes. Extravío que recordó a Kirie que los investigadores del faro no han salido con noticias. Entonces un grupo de niños se acerca a Matsuo con planes de ver el barco varado de cerca, por lo que Matsuo corre entusiasmado mientras Kirie lo sigue enseguida. Kirie intenta varias veces llamar a su hermano, pero sin éxito. Lo observa mientras el grupo se adentra por la oscura puerta del faro. La angustia y miedo de Kirie sube con cada escalón que pisa por las escaleras, y a medida que avanzaba, las interminables escaleras se impregnaron de parpadeantes patrones en espiral que iluminaban el sombrío espacio. Kirie tiene ahora en claro que el faro debe estar maldito por la espiral, y aunque la subida parece no llegar a un final, un intenso olor a quemado la hace saber que se está acercando a algo. 3 cadáveres calcinados yacían en agonizantes posiciones en la escalera de espiral, y temerosa sobre el destino que padecieron, escucha un grito infantil pidiendo ayuda. Al seguir, 2 de los amigos de su hermano se acompañaban temerosos de continuar subiendo, pero indican a Kirie que Matsuo y otro chico
quisieron explorar más, así que vislumbrando la cima del faro, Kyrie insta a los niños de irse de inmediato, llegando al escalón final por su cuenta. Es ahí donde, recluidos al borde de la vidriera, los niños contemplaban con miedo el fundido lente del faro, que parecía haber adquirido un inquietante patrón espiral al derretirse con el calor del foco. En un segundo, Kyrie recuerda los cuerpos quemados de antes y corre al cristal para verificar sus sospechas. Están en el ocaso y la abrasadora luz del faro está por encenderse. Los tres corren en pánico escaleras abajo, al tiempo que el silencioso faro, en medio de su penumbra nocturna, da bienvenida a su luz. El pasillo se ilumina desde las espaldas de Kyrie, y queriendo huir del abrasador calor que se aproximaba, el amigo de Matsuo tropieza, tratando de ser salvado por Kyrie, pero calcinado al instante. El último recuerdo de la joven fue de una calurosa ventisca que lo sacó volando, para después despertar junto a su hermano, a los pies del faro. Del interior se recuperaron 6 cuerpos carbonizados. Uno de ellos pertenecía a un niño. El faro continúa emitiendo esa siniestra luz. Planean demolerlo un día de estos. Enjambre de mosquitos de Junji Ito. Este fue un verano peculiar, pues hubo un inusitado incremento de mosquitos en el pueblo. Kyrie pasó medio verano alojada en el hospital Kurousu, pues las quemaduras sufridas en aquel faro fueron más severas de lo que aparentaban. Mas por fortuna, las de su hermano Matsuo eran más superficiales, por lo que lo dieron de alta al día siguiente. Kyrie se encontraba leyendo en su habitación, pero se vio interrumpida por el zumbido de un mosquito que volaba y revoloteaba, creando un extraño patrón hipnótico. Más tarde, Kyrie es visitada por su amiga Shiho, con quien se desahoga sobre el dolor que siente y sobre los insoportables mosquitos que la siguen picando. Y en eso, ambas presencian un enjambre de moscos en las afueras del hospital y recuerdan que últimamente la gente ha reportado haber visto demasiados, y la extraña columna que crean en conjunto hace pensar a Kyrie que podría deberse a la maldición de la espiral. Pero su plática se frustra de inmediato, pues entre los arbustos Kyrie descubre un cadáver que marcaría el inicio de un extraño suceso. Dentro del hospital, Kyrie escucha a 2 personas hablar sobre el cadáver encontrado. La mujer estaba embarazada y resulta ser parte de las decenas de casos que han habido de embarazadas internadas por numerosas picaduras de mosquitos. Siendo transportada en camilla, Kyrie ve pasar a su prima Keiko y, preocupada, se dirige a la sala de cuidados donde la llevaron. Keiko no logra comer, ya que al hacerlo, vomita de inmediato, y las enfermeras atribuyen los malestares a los desbalances psicológicos propios del embarazo. Y mientras, Kyrie desempaca las pertenencias de su prima, encontrando un inusual y alargado objeto que pone en su buró sin darle mayor importancia. A la mañana siguiente ocurrió otro percance. 2 pacientes habían muerto por la noche, repletos de pequeñas punzadas de las que parece extrajeron toda la sangre de sus cuerpos. Kyrie cuenta sobre la tétrica noticia a Keiko, quien, sintiéndose mejor, dice que su bebé empezó a moverse en su vientre, pasando un lindo momento juntas. Ya en su habitación, Kyrie es visitada por su novio Shuichi, que con semblante sospechoso advierte a Kyrie salir del hospital lo antes posible, porque siente algo lúgubre. Por la puerta se asoma la enfermera, con la noticia de que deberá compartir habitación con su prima Keiko, pues el pabellón de maternidad se encuentra repleto. Mas Shuichi las observa angustiado, instándole a Kyrie a negarse, pues hay algo sombrío con esa embarazada. Asustada, Kyrie pregunta a Shuichi el porqué detrás de sus palabras, hasta que el zumbar de un mosquito hace a Shuichi levantarse y rociarlo con insecticida que llevaba entre sus cosas. Keiko comienza a toser, y mientras la enfermera abre las ventanas y corre a Shuichi del cuarto, él toma al mosquito y menciona que son solo las hembras de mosquito las que succionan la sangre, y es algo que hacen únicamente cuando tienen huevecillos gestando. Esa noche,
Kirie se levanta a causa de la presencia de mosquitos y advierte a su prima de las picaduras, pero Keiko dice estar bien, pues le gustan los mosquitos. En realidad, le encantan. Previo a conciliar el sueño, Kirie escucha ligeros murmullos extraños por los pasillos, pero no es hasta que interrumpen de nuevo su sueño que se levanta para averiguar su origen. Y asomada desde su puerta, observa el oscuro pasillo, de donde emergen una multitud de mujeres embarazadas. Kirie presencia el macabro desfile en silencio y nota en sus manos un extraño artefacto. Las ve entrar a diferentes cuartos y, curiosa, atestigua su macabro actuar. Con el taladro perforaron el cuello de los pacientes dormidos y sobre el agujero bebían su sangre. Al ser vista espiándolas, la aterradora mujer persigue a Kirie hasta hacerla tropezar, y antes de poder hacer algo, un confundido paciente sale de un cuarto contiguo, alarmado por todo el ruido que había, cosa que bastó para que la multitud de embarazadas se alimentaran de él. El sonido atrajo a una preocupada enfermera, quien al instante terminó por correr el mismo destino, y agazapada en un rincón, Kirie admira horrorizada la sangrienta escena, y escuchando que aquellas mujeres darán por terminado su asqueroso festín, una de ellas recuerda haber visto a Kirie. El dolor de sus piernas la hace arrastrarse hasta su habitación, donde cierra y detiene la puerta, mientras suplica aterrada que se detengan, al tiempo que por sus espaldas Keiko se postra ante Kirie, gozosa de que beberá su sangre. La puerta finalmente se abre, y mientras la malévola multitud está por taladrar a Kirie, su mano alcanza un objeto familiar, con el que se defiende, rociándolas y haciéndolas huir asfixiadas. Así llegó el día siguiente, donde los extraños casos de asesinatos en masa fueron clasificados como un misterio. Nadie creería que habían sido las mujeres embarazadas, y las pruebas como los taladros y las batas llenas de sangre desaparecieron al día siguiente. Ellas necesitaban sangre fresca para el parto, y en pocos días nacerán los bebés. Cordón umbilical de Junji Ito. Dentro del hospital Kurousu, todas las embarazadas que estaban internadas llegaron simultáneamente a su último mes de embarazo, y oculta, escuchando la sala de partos, Kirie se encontraba inquieta, pues la primera paciente en entrar fue su prima Keiko, y está por dar a luz a un bebé alimentado de sangre humana. Al día siguiente a los asesinatos llevados a cabo en el hospital, ella trató de contar lo sucedido a médicos, enfermeras y a su familia, recibiendo como respuestas nada más que miradas frías. Y aunque las investigaciones policíacas evitaron más posibles muertes, las embarazadas siguieron ingiriendo sangre en secreto, bebiéndola de bolsas de transfusión sanguínea. Los fuertes gritos y el llanto de Keiko salían del cuarto de parto hasta resonar por el hospital entero, escena que duró hasta que Kirie decidió verlo por su propia cuenta. Era un bebé normal, que lucía incluso adorable. Enfermeras y pacientes rodearon a Keiko y al recién nacido, llenándolo de halagos y sonrisas, y tras esto, las demás embarazadas entraron una tras otra en labor de parto. Kirie después recibe la noticia de al fin haber sido dada de alta, por lo que contándole a su prima y aprovechando para despedirse de ella, Keiko le revela el nombre de su hijo, a quien llamará Makio. Su ternura hace sonreír a Kirie, mas nota algo extraño, una inusual hinchazón en el abdomen del niño, y al preguntar por ella, recibe una preocupante mirada de las demás mujeres. El médico se acerca, aclarando que si bien se trata de una hinchazón extraña, debe ser debido a unas bandas abdominales que llevan puestas, y un instante después, uno de los bebés mira a Kirie con desprecio, y después se pone a llorar. El ensordecedor llanto del bebé da vueltas en los oídos de Kirie, que escapando del lugar, llega a las escaleras, cayendo y lesionándose de nuevo. La familia de Kirie acude a verla, y juntos escuchan que deberá quedarse en el hospital por una semana más, pero a Kirie le preocupa otra cosa,
un zumbido. Es el llanto de los bebés, que da vueltas en mi oído, como un remolino que gira. Declaración que preocupa a su madre, que resuelven ayudar a Kyrie a comer, pues le trajeron de cenar un platillo de hongos aderezados. Hongos que al probar dieron a Kyrie un intenso olor a sangre y una desagradable sensación. Esos hongos extraños se volvieron cotidianos en el menú del hospital, y a pesar de que Kyrie no los comía, escuchaba a todo el mundo hablar de lo deliciosos que eran y lo mucho que ansiaban volver a comerlos. Kyrie camina sin rumbo tratando de olvidar la extraña sensación en sus oídos, hasta dar con la sala de recién nacidos, de donde escucha unas peculiares voces. Los bebés se quejaban del frío que hacía, de lo cálido y placentero que era estar en líquido amniótico, de lo mucho que extrañan estar en el vientre de sus madres, y mencionan que si el doctor Kawamoto fue capaz de sacarlos de ahí, seguro será capaz de también meterlos, pues en este momento se está encargando de meter a Makio. Y tras decir esto, su abdomen comienza a hincharse anormalmente, creciendo hasta crear una perturbadora seta de su ombligo. Contemplando la asquerosa escena, Kyrie cree que debió tratarse a una alucinación acústica y visual, pero al pasar junto a la sala de parto, escucha dolorosos gritos que reconoció de la voz de Keiko, por lo que golpea la puerta preocupada y al no recibir respuesta, abre la puerta por sí misma, encontrando una bizarra escena. Preguntándose qué es todo eso, el doctor Kawamoto sale de la habitación del fondo con un semblante bastante oscuro y sin contestar los cuestionamientos de Kyrie, procede a decir que los bebés son encantadores, usan ese encanto como arma y con ello manipulan a los adultos para que hagan lo que ellos deseen. Así es como sobreviven, o al menos hasta crecer y volverse autosuficientes. Pero estos, por el contrario, no quieren ser autosuficientes, quieren ser bebés por siempre, permanecer como fetos. Y la prueba de ello es que por más que lo corte, el cordón de sus ombligos vuelve a crecer, incluso hasta formar su placenta. El cordón umbilical y la placenta son el símbolo de su regresión al útero. Ellos desean volver al útero de su madre. Tras sus palabras, Kyrie observa al doctor Kawamoto tomar una de las placentas del cuarto, y mientras habla de que en aquel lugar las placentas tiradas se comenzaron a reproducir, se prepara para deleitarse comiendo una. Pero Kyrie lo interrumpe, pues quiere saber el por qué escuchó los gritos de su prima tras esa puerta, y obteniendo como respuesta: no te angusties, la cirugía terminó. Kyrie aparta al doctor y desesperada entra a la oscura habitación donde Keiko se encontraba agonizante, con el vientre suturado. El doctor Kawamoto también entra orgulloso, diciendo que si bien la cirugía fue un éxito, esto significa que la madre debe volver a proveer alimento para el bebé. Y mientras Keiko exige sangre para beber, Kawamoto toma a Kyrie por la espalda. Keiko se levanta desesperada y de su boca una enorme lengua en espiral emerge, que se alza y ataca en su dirección. Mas su lengua se clava en el cuello del doctor, que de un segundo a otro perdió su vitalidad ante los ojos de Kyrie, y arrastrándose por el suelo, Kyrie escucha mientras Keiko la persigue, al tiempo que dos pacientes entran descubriendo el cuarto repleto de hongos, por lo que perdidos en sí mismos, comienzan a devorarlos, dándole a Kyrie la oportunidad para huir. Tras escapar del hospital, Kyrie no tuvo la intención de volver para comprobar su estado.
El primer huracán de Junji Ito. Junto al silencioso mar del cabo Kurousu, Kirie y Shuichi comparten un lindo momento sentados en la arena, mas el semblante de Shuichi se nota decaído y cansado, sin dejar escapar reacción alguna, incluso ante las amorosas palabras de Kirie, y escuchando el sonido del viento arreciando, Shuichi se levanta angustiado, gritando y maldiciendo, mientras habla sobre un supuesto huracán que viene en camino, dejando atrás a la confundida Kirie. Shuichi corre por las calles del pueblo, anunciando a toda voz sobre la inminente llegada de un huracán, y más tarde, por la televisión, los noticieros hablan de un extraño huracán imprevisto por los meteorólogos, y se teme que este peligroso ciclón de gran escala tocará el suelo en unos días. Escuchando esto, la familia de Kirie refuerza la seguridad de su hogar, y Matsuo se pregunta sobre cómo luciría el ojo de un huracán. Y experimentando ya fuertes ráfagas de viento, Kirie busca salir deprisa para entregar a Shuichi una caja bento que preparó para él, y tras avanzar unos escasos metros, su paraguas sale volando, dejando ver a Kirie el ojo del huracán. Esa misma noche, Kirie no logra conciliar el sueño, pues desde las afueras de su hogar pareciera como si el viento estuviera diciendo su nombre. Por la mañana, las calles fueron testigos del caos dejado por el enorme huracán, y mientras Kirie se levanta, descartando el haber escuchado al viento susurrar su nombre por la noche, abre la ventana de su cuarto, sorprendiéndose de que el día sigue nublado. Contemplando confundida el masivo ojo del huracán sobre su techo, una fuerte brisa la golpea desde su ventana, al tiempo que en las noticias se habla del inusual fenómeno ocurrido con el huracán de anoche, pues se detuvo súbitamente encima del pueblo entero. El padre de Kirie pregunta por dónde está su hija, recibiendo de su madre la noticia de que salió a buscar a Shuichi, mientras su hermano Matsuo menciona algo curioso, que por la noche escuchó como si el viento dijera el nombre de Kirie. Kirie camina por la tormenta con un impermeable para cubrirla, y en el camino se encuentra con Shuichi, quien furioso por verla ahí, le apunta hacia el lluvioso cielo, diciendo que aquel siniestro ojo del huracán ha estado pendiente de ella. Kirie mira al cielo incrédula, pero Shuichi le grita diciendo haber escuchado al viento anoche. Estaba diciendo tu nombre. Parece que está locamente enamorado de ti, y por eso corres peligro al caminar debajo de él. Shuichi toma a Kirie de la muñeca, y ambos huyen del huracán, mientras éste intenta detenerlos usando la ventisca. En su camino, giran hacia un estrecho callejón, de donde las tejas de las casas comienzan a caer por encima, y el viento arrecia hasta derrumbar la salida del callejón, dejando atrapada a Kirie. Mientras Shuichi busca la forma de sacarla, una chica se acerca para ayudarlo, y bajo la mirada del huracán, la chica comienza a levitar asustada, hasta ser consumida por las nubes de la espiral. Shuichi y Kirie contemplan la malévola escena, concluyendo que el huracán debió haber confundido a la chica con Kirie, al tiempo que lo mismo que absorbió a la pobre joven, ahora la escupe hasta estrellarse con el suelo. Sabiendo que el huracán se dio cuenta de su error, ambos huyen por el destrozado pueblo, hasta encontrar un refugio debajo de un puente. Al perderlos de vista, el huracán azota objetos furioso de no poder ver por debajo del puente, y Kirie confiesa con lágrimas que fue por su culpa que la chica de antes haya muerto, y si sigue así, no sabe qué podrá pasar con el pueblo. Entonces Shuichi nota al huracán moviéndose e intuye que debe estar intentando asomarse hacia ellos, pero detrás, un espejo de las calles, meticulosamente doblado, hace que el ojo sea capaz de verlos. Ambos se tiran al suelo debido a la violenta ola de viento que los golpea, y viendo levantarse la tapa del alcantarillado, resuelven en huir dentro. Apresurándose a bajar por las escaleras, el huracán trata de elevarlos con una fuerte corriente de aire, y tocando el suelo del lugar, descubren unas aguas repletas de remolinos. Uno de los remolinos cobra fuerza, y levantando una enorme espiral frente a ellos,
los eleva por su corriente hasta alcanzar las alturas, desamparados ante el inmenso ojo del huracán. Tras esto, Kirie y Shuichi fueron rescatados del estanque Libélula, pues por alguna razón el huracán fue absorbido por el estanque, como si se tratase del humo del crematorio. El primer huracán se mantuvo estancado por un largo tiempo, pero de alguna manera desapareció en el cielo japonés, y por las noticias se dice que en el mar de China meridional un segundo huracán acaba de surgir. La casa pareada del demonio de Junji Ito. Tras el paso del primer huracán por el pueblo, los hogares que rodeaban al estanque Libélula fueron destruidos, incluyendo la casa de Kirie. Y aunque milagrosamente su familia resultó ilesa, tuvieron que buscar otro lugar donde vivir. Una persona los guía hacia una de las propiedades desocupadas que serán usadas para resguardar a las familias afectadas, mostrándoles una vieja casa pareada en ruinas. La madre, claramente molesta, reclama sobre el mal estado de la vivienda y hace recordar a Matsuo sobre un rumor que corre sobre esa casa en específico. Rumor sobre la aparición de un demonio por las noches, demonio que supuestamente ha sido el que ha devorado vivos a varios de los perros del vecindario. Escuchando esto, el encargado desmiente los rumores tachándolos de fantasía y aclara que si bien las casas son antiguas, son los lugares que el gobierno ha destinado para las víctimas, contando con luz eléctrica y un baño portátil, adecuado para sostener a las 2 familias más que ya se están alojando ahí, y mencionando que si esperan más, podrían acabar en un lugar con peores condiciones, termina por convencer a Kirie y su familia de quedarse. Notando las pésimas condiciones del interior, concluyen en que debió haber sido construida antes del periodo Meiji, y aliviados por al menos tener un lugar en donde resguardarse de la lluvia, el padre se levanta para ir a su antigua casa para retirar escombros. Por su parte, Kirie y su familia van a saludar a sus vecinos, conociendo a un joven damnificado llamado Wakabayashi, quien advierte sobre no esperar respuesta del otro vecino, pues cree que no es un damnificado del huracán, y sino alguien que ocupó el lugar sin permiso hace tiempo. En efecto, no recibieron respuestas del vecino, y preocupado de que pueda tratarse del demonio de los rumores, Matsuo se queja en voz alta, y mientras su madre discute con él, el papá de Kirie menciona extrañado la súbita aparición de un callo. A sus espaldas, desde el oscuro hogar del vecino, un ojo vigila a Kirie desde una pequeña apertura, y por la noche, un ruidoso gruñido proviniendo de ahí levanta a Kirie y su familia de su sueño. La mañana siguiente, Kirie se encontró con su vecino mientras limpiaba el corredor, y hablando sobre el aterrador sonido que se escuchó por la noche, Wakabayashi confiesa que ahí reside una anciana junto a su hijo, quien tiene una enfermedad desconocida que lo hace gemir de dolor por las noches. Y al parecer, es su grotesca apariencia lo que ha iniciado el rumor de un demonio habitando esa casa. De la puerta contigua, la anciana mencionada sale de su casa, y mientras colgaba sus agujereadas prendas, perdió el equilibrio, siendo auxiliada por Kirie. Al acercarse, Kirie observa la mano de la anciana por un segundo, y escondiéndola de su vista, la mujer corre hacia el interior de su hogar. Por la tarde de ese mismo día, Kirie y su familia escucharon los agudos gritos de dolor provenientes de la casa vecina, mas Kirie notó que no pertenecían al hijo, sino a su madre, por lo que se apresuró a su puerta, donde observó a la sollozante mujer, que cubierta en lágrimas, decía que su hijo estaba muerto. Al verlo, Kirie guardó su asombro para ella misma, y a pesar de que su vecino era muy insistente para que le describiera cómo lucía, Kirie dijo no tener nada que decir. Al ser llevado el cuerpo del niño al hospital, se diagnosticó en la madre una enfermedad desconocida en la piel, misma que afligió a su hijo y que se dice dejó muchos agujeros redondos en el lugar donde dormía. Pero al no querer hablar al respecto, su vecino llamó a Kirie inesperadamente insolente. Más tarde,
Resguardados de la llegada del segundo huracán al pueblo, Kyrie y su familia notan la aparición de inusuales callos en sus pieles, callos que les causan un dolor insoportable. Y observándolos por la pared, el vecino Wakabayashi vigila a Kyrie fijamente, cautivado por su hermosura e insolencia, y decidido en crear un nuevo agujero para poder verla mejor, encuentra también en sus manos la presencia de unos dolorosos callos. El viento de la tormenta arrecia, e inmovilizados por el creciente dolor de los callos en sus cuerpos, Kyrie reconoce la razón tras las protuberancias. Son como los síntomas de esa madre y su hijo. Contrajimos esa enfermedad de la piel, y desesperados por no poder acudir a un hospital debido a la tormenta, intentan sin éxito llamar la atención de su vecino. Pasaron varios días, pero no había indicios de que el segundo huracán fuese a alejarse, por lo que al ver a sus familiares sufrir la agonía de las crecientes callosidades, Kyrie da con una inquietante teoría. ¿La causa no será esta casa? El virus podría estar en los pisos y paredes, y mientras más tiempo permanezcan ahí, más empeorarán. Su madre la escucha horrorizada, y al tiempo que Kyrie decide en salir para buscar ayuda, Matsuo descubre algo inquietante en la pared. Una repulsiva silueta de cientos de cuernos emergía del muro, y crecían ante la mirada de la familia, hasta finalmente romper el viejo muro que lo contenía. Al alzar la mirada, descubrieron horrorizados que se trataba de su vecino Wakabayashi, quien, tomando una rata que permanecía escondida, procedió a devorarla de un bocado, y ahora, observándolos amenazante, cae al suelo tratando de alcanzar a Kyrie, quien se aleja a rastras hacia la tormenta. Y cuando estaba a punto de ser alcanzada por Wakabayashi, una enorme estaca de madera llevada por el viento atraviesa el cuello de su vecino, dejándolo desplomado en el suelo. El huracán 2 terminó por ser absorbido de inmediato por el estanque Libélula, generando un sonido ensordecedor, y tras haber escapado de la casa pareada, Kyrie y su familia se está recuperando de la enfermedad cutánea. Mariposas de Junji Ito. Camino al pueblo Kurousu, un grupo de 3 reporteros buscan obtener información de sus habitantes, pues posterior al paso de los recientes huracanes, el pueblo ha permanecido incomunicado, y atravesando el túnel que da inicio a Kurousu, el camarógrafo del grupo se gira a causa de un creciente sonido en el viento, y es que, detrás de ellos, los acecha un tornado. Incapaces de escapar, el torbellino termina volcando el coche de reporteros, de donde milagrosamente solo Chie Maruyama logró sobrevivir. Chie intentó sin éxito despertar a sus compañeros, y al notar que su teléfono no captaba la señal, se decide en buscar ayuda. Afligida por el accidente, Chie comienza a sentir el aire pesado, incluso sintiendo como si su respiración se arremolinara, y continuando su caminar por un caótico sendero, llega al fin al pueblo Kurousu. El lugar está hecho escombros a causa de los huracanes, y observando en el cielo lo que parece ser un helicóptero de noticias, pasa a ser engullido por un inexplicable remolino de agua que lo hace caer. Angustiada, Chie se apresura a buscar auxilio, encontrando en su camino cadáveres abandonados y decenas de casas en ruinas, hasta llegar al lago donde cayó el helicóptero, que desde lejos emite un ruidoso sonido. Chie contempla atónita la retorcida escena, mas girando a su izquierda, elige ayudar a unos niños que estaban atados y amordazados en vigas de madera. Preocupada por su bienestar, Chie hace preguntas a los niños sin obtener respuesta, y silenciosos, el trío se gira y camina lentamente hasta una casa que se mantenía aún en pie, y tras una leve risa, los 3 soplan intensamente al unísono, creando un devastador torbellino que arrasa con la casa al instante.
Los chicos celebran entusiasmados, y al tiempo que Chie sale de su asombro, uno de los niños hace un veloz gesto con la mano, gesto que genera otro tornado que casi se lleva a la reportera. Viendo esto, los tres deciden seguirla, avanzando a paso lento para cuidar no formar tornados detrás de ellos, y acortando la distancia, los tres vuelven a soplar. Indefensa y debilitada, Chie le pide a los niños no acercarse más, y escuchándolos decididos a ponerle fin, ella les grita desesperada, grito que los consume en un tornado que los saca volando. Aún confundida, Chie escucha una voz tras ella, la voz de Kirie y su hermano Matsuo, que se encontraban buscando comida por el lugar, y procede a explicarle la extraña situación que acecha al pueblo. Quizá sea por la energía de los tornados que absorbió el estanque Libélula. Ese estanque absorbió 6 tornados y adoptó un permanente estado de remolino. Remolino que hace que ahora cualquier movimiento que provoque viento pueda crear un tornado. Escuchando esto, Chie da cuenta que fue gracias a su grito que los niños salieron volando, y ansiosa por ellos y sus colegas del auto, resuelven acompañar a Kirie a un lugar seguro. Caminando a su destino, Chie recuerda el efecto mariposa. Una pequeña mariposa batiendo sus alas puede provocar una tempestad al otro lado del mundo, y describe el lugar como un pueblo con el efecto mariposa. Llegando a la decadente casa donde vive Kirie, ella menciona que le parece extraño que, a pesar de los huracanes, esta siga intacta, y es un lugar que ahora utilizan para alojar damnificados. Chie se presenta como reportera y pide ayuda contando el accidente que sufrió en el coche, pero ante las docenas de semblantes apagados que vio, solo los padres de Kirie se levantan para acompañarla, al tiempo que una persona habla de otros periodistas, rescatistas y voluntarios que ya vinieron antes, diciendo que ninguno logró salir del pueblo a salvo, y que hay un poder fatal que emana del pueblo. Estamos siendo tragados por ese remolino. Tras escucharlo, Chie sale asustada junto a la familia de Kirie, topándose de frente a 2 de los niños que la habían atacado antes. Chie se les acerca afligida, y al preguntar por el estado del niño faltante, recibe la noticia de que está muerto. El torbellino de antes lo mató, y acto siguiente soplan un tornado hacia ellos que los hace resguardarse dentro de la casa. Observándolos tras la reja de la ventana, las personas del interior reconocen a los niños, pues ellos mismos los habían atado por el caos que estaban causando por el pueblo. Pero sin decir más, el par expiró violentamente hacia la casa, extrañados de que no se destruyera a pesar de lo dañada que estaba. Así que tomando unas tablas de los escombros, lo intentaron de nuevo. Aunque el tornado fue más fuerte esta vez, la casa seguía intacta, y en respuesta, los habitantes del interior se unieron para soplar en su contra hasta hacerlos volar por los aires. Horrorizados ante la malévola escena, Kirie escucha leves murmullos sobre enloquecer a sus espaldas, y observando a Shuichi, este dice que este pueblo es una espiral enloquecedora. Este pueblo acabará pronto. El pueblo está tratando de volverse una espiral. Mas la vista de Kirie es interrumpida por las exclamaciones angustiadas del resto, pues en los torbellinos de afuera, los niños revoloteaban como mariposas. Caos de Junji Ito. Las sirenas del pueblo Kurouzu aúllan en conjunto en el destruido paisaje, y en la distancia, un grupo de tornados liderados por personas en su interior viajan a gran velocidad apuntando al edificio de la primaria Kurouzu, y fusionándose bajo órdenes de su líder, forman un enorme torbellino que acaba con la construcción. Ahí, Kirie, Chie y Matsuo contemplan el caos frente a ellos y mencionan que se trata del clan Mariposa, clan al que muchos jóvenes se han unido últimamente, pues roban las comidas traídas por los rescatistas, y es gracias a ellos
que la destrucción de los edificios haya ido en aumento. Matsuo fantasea con unirse al clan, pues aunque aprender a controlar un tornado es difícil, gozarían de bastante comida, la cual se ha vuelto muy escasa y peligrosa de obtener. Kirie le prohíbe a su hermano tal cosa, haciéndolo enfurecer ante su deprimente situación y alzando riesgosamente su voz. Tras advertirle de esto, Chie suelta un inesperado alarido que crea un gran tornado frente a ella, y explicando la razón, apunta a unas extrañas conchas entre los escombros. Preguntándose qué es eso, Kirie responde que se trata de gasterópodos humanos, seres que solían ser humanos, pero que la maldición de la espiral transformó en caracoles. Y extrañada de verlos nuevamente, se pregunta el por qué volverían a aparecer. Llegando al refugio del pueblo, se topan con un inesperado incremento de personas ahí, siendo tantas que el espacio se volvió insuficiente, y enlucido dentro de una pared, una persona encuentra un antiguo rollo sellado, rollo que resbala de sus manos hasta llegar a Chie, quien lo inspecciona, descubriendo un peculiar mapa del pueblo difícil de entender, y al preguntar su opinión a su padre, Kirie nota que no se encuentra bien. Los ánimos dentro del refugio empeoran cada segundo, y entre gritos por espacio y comida, alguien amedrenta a Shuichi, que se la pasa murmurando sobre enloquecer, y finalmente, harto de escucharlo, lo saca del refugio, dejando fuera a Kirie y los demás que fueron para ayudarlo. Ahora el grupo camina sin rumbo, y aunque a Chie se le ocurre la idea de escapar del pueblo, pronto recuerda que yo lo había intentado antes, queriendo volver por el puente donde se accidentó, pero notando que le era imposible. Y pensando en otra forma de escapar, el padre de Kirie dice que él se quedará ahí, pues quiere continuar con su arte de alfarero y llevar al límite su arte de espiral. Pero mientras su esposa le recuerda que es algo ya imposible, un delicioso aroma atrae la atención de Matsuo, que escala por los escombros hasta observar un grupo alrededor de una fogata. Kirie nota que se trata del clan Mariposa, y aunque le impide a Matsuo acercarse más, él se aproxima a los macabros integrantes, descubriendo lo que asaban. Enormes conchas de caracol yacían en el fuego, y clamando que ya debían estar listas, las golpean desvelando el asqueroso interior. Y sin poder aguantar más, Kirie y Matsuo observan aterrados mientras el clan devora a lo que antes fueron personas. El clan invita a Kirie, Chie y Matsuo a probar la comida, alentándolos a que se unan a su grupo, y Kirie, negándose a pertenecer al clan Mariposa, recibe una corrección como respuesta. Nosotros hace mucho que sobrepasamos a las mariposas. Ahora somos el clan carnívoro de las libélulas. Somos Oniyanma, y proceden a insistir de nuevo a que se unan, pero impidiéndolo, el padre de Kirie se mete entre ambos grupos, y haciéndolo a un lado, el líder del clan lanza un tornado hacia él. Horrorizados ante lo ocurrido, el líder se acerca de forma tétrica a Kirie, pero de un empujón, Kirie lo lanza a volar. En el aire, el líder y su grupo doman el torbellino, y tras ellos, los demás del clan crean sus propios tornados para atacar a Kirie y los demás, obligando a Chie y Kirie a sujetarse, yéndose en un tornado sin rumbo. Para seguirlas, el clan Oniyanma se fusiona en un torbellino, y mientras se acercan, Kirie descubre que se dirigen directo al estanque libélula, y teme que serán absorbidas por él. De imprevisto, una silueta toma la mano de Kirie, y aferrándose con la otra de un poste, logra detener a las dos del feroz viento. El clan se da cuenta del súbito cambio de dirección, y ordenando que se den vuelta, terminan por ser consumidos por el remolino del estanque. Y aún tomados de las manos, Shuichi contempla el enorme remolino en espiral del estanque libélula, murmurando aún sobre enloquecer. Continuación del caos de Junji Ito.
Incluso tras el caos causado por los huracanes y el clan Mariposa, muchos voluntarios seguían llegando al pueblo Kurousu en ruinas. Uno de los grupos de voluntarios, tras cubrirse del paso de un tornado, vislumbró a escasos metros la presencia de Kirie, Chie y Shuichi, quienes a falta de casas donde refugiarse, se ocultan bajo escombros. Y acercándose a ellos, el grupo menciona haber acudido como ayuda voluntaria, pues entre ellos hay personas con familiares en el pueblo, pero ahora se encuentran haciendo lo posible por sobrevivir, pues han intentado salir del pueblo varias veces, mas no importa lo que hagan, siempre acaban volviendo. Chie experimentó esto por su cuenta, pues cuando quiso regresar por el mismo túnel en el que entró, este comenzó a retorcerse extrañamente y parecía alargarse en círculos hasta profundidades desconocidas. Y uno de los voluntarios menciona haberlo intentado también por mar, y a falta de barcos en buen estado, surcaron en una balsa improvisada, balsa que fue consumida frente a ellos por un enorme remolino. La situación para otros grupos ha sido incluso peor, desarrollando también problemas mentales, y proceden a preguntar a Kirie si es que viven en una casa pareada donde puedan dejarlos entrar. Mas Kirie explica su situación y los guía hasta los escombros donde se refugia junto a su familia. La situación ahí es grave, pues su madre está herida tras haber sido atacada por un tornado y su padre ha estado extraviado desde su encuentro con el clan Oniyanma. Los voluntarios, preocupados por lo peligroso que resulta quedarse en un lugar así, proponen buscar alguna de las casas pareadas con espacio disponible, pues habiendo tantas en las periferias del pueblo, es probable que tengan éxito. Y en el camino, mientras se preguntan la razón tras la extraña inmunidad a los tornados que parecen poseer esas casas, el grupo recuerda presentarse. Son Tanizaki, Takemoto y los demás de la agrupación quienes están demasiado cansados como para contestar. Es entonces que Okamoto, uno de los rezagados, cae al suelo agotado, clamando tener una sensación rara en la espalda. Se trata del inicio de su transformación. Al ver esto, Shuichi y Kirie se preguntan la razón tras el reciente incremento de personas que se convierten en gasterópodos humanos, a lo que Shuichi atribuye a lo lento de sus pasos. Avanzar pausadamente hace que la maldición nos alcance. Aterrados, el grupo de voluntarios examina sus espaldas, algunos teniendo suerte y otros no, y buscando una solución, deciden apresurarse hacia un refugio, confiando en ahí estar seguros. Tras caminar un rato, dan con una decadente casa pareada, con un grupo de personas discutiendo para poder entrar, pues temen que si se quedan afuera más tiempo, se convertirán en caracoles. Las personas del interior les rechazan a falta de espacio, pero Togowa, desesperado por la espiral que dibujó su espalda, trata de abrir la puerta por la fuerza, recibiendo ayuda del demás montón de gente igual de angustiados, cosa que enfureció a las personas del interior, y asomando la cabeza, 3 niños resolvieron ensoplar en conjunto en su contra, mandándolos por los aires. Decididos a entrar, el rechazado grupo vuelve a la carga, y bajo el ataque de más torbellinos expirando en su contra, ellos regresan la misma agresión, cegando la vista del interior de la casa y logrando abrirse paso usando una gran viga como ariete, revelando el interior del refugio. Por más que vigiláramos, la gente seguía introduciéndose por la noche. Al estar nuestros cuerpos amontonados, se torcieron y enredaron, y ya no podemos desenredarnos. Y acto siguiente, la perturbadora maraña de personas empezó a desbordar en la casa, destruyendo las paredes laterales entre cientos de gritos de horror. Al instante, un sinfín de manos sin origen claro comenzó a tomar las maderas del suelo y a levantar y a ampliar el tétrico edificio. Desistiendo de sus esperanzas por entrar, el grupo es atacado por un tornado que atrapa a algunos de ellos y reaviva la frustración por salir del pueblo. Y a la distancia, Togawa observa salvación en el mar. Una flota de barcos de rescate se aproxima a la costa y mientras los demás rebosan de energía, Kirie entristece
al volver a pensar en el paradero desconocido de su padre, al tiempo que la flota de barcos es devorada por un gigantesco remolino que se formó en el agua. La noche terminó por llegar, y notando la falta de suministros para calmar su hambre, Togawa hace un hallazgo: carne. Y consumidos por el hambre, el grupo de voluntarios decide alimentarse del gasterópodo, diciendo que no sabe nada mal, e incluso deseando haberlo probado antes. Así que ahora murmuran sobre comerse a Katamoto una vez que se transforme en caracol. Y mientras observaba a Shuichi devorando la carne hambriento, esa noche Kirie comió gasterópodos humanos. Al día siguiente, Kirie, Chie y Shuichi se separaron del grupo de Tanizaki, volviendo al refugio donde se hallaba su familia, con los sobrantes de carne que quedaron. Pero al llegar, el refugio ya no estaba. Un dolorido grito, llamando a su hermana, roba la atención de Kirie, encontrando a Matsuo aplastado bajo los estragos causados por el paso de un tornado, y recibiendo entre llantos la noticia de que su madre fue arrasada por el torbellino. Kirie encuentra una razón más para escapar del pueblo. Escape de Junji Ito. La urgencia por sacar a Matsuo del pueblo Kurousu lleva a los tres a pensar en formas de escapar, y tal vez fuera la maldición de Matsuo desaparezca, y después Kirie podría regresar para buscar a sus padres. Así que proponiendo escapar por las montañas, la falta de tiempo los hizo ceder la dirección que tomarán a la suerte, adentrándose por las empinadas montañas del norte. Caminando por el sendero, Matsuo, visiblemente cansado, se queja de la picazón en su espalda, recibiendo el confort de Kirie al tiempo que el grupo se percata de algo extraño ocurriendo en el pueblo. Las casas pareadas parecen estar orientándose en dirección al estanque Libélula, y prestando más atención, encuentran a Tanizaki, que parece haberse quedado con el fin de ampliar el espacio en los refugios, inspirando a más personas a hacer lo mismo con otras casas. Y al notar la presencia del grupo, Tanizaki lanza un fuerte alarido orgulloso de su trabajo, generando un gran torbellino que apresura la retirada de Kirie. Aunque el pueblo estaba colapsando, las sirenas resonaban con una irregular intensidad, causando un desagradable sonido en remolino en sus oídos. Y saliendo de la ruidosa zona, los patrones de espiral se hicieron más notorios, impregnando su irregular figura en el pasto y cedros. Mas la preocupación del grupo llegó al no encontrar final en el interminable camino, pues para ese punto ya deberían de ser capaces de ver la carretera. Y escuchando de frente el sonido de varias pisadas, se toparon con Katemoto y los demás voluntarios, que extrañados por verlos, mencionan que ellos se encontraban siguiendo el mismo sendero que Kirie, pues emprendieron su huida justo detrás del grupo, pero es como si alguien hubiera dado media vuelta sin darse cuenta. Y aunque agobiados ante la inexplicable situación, ambos grupos se unen para seguir avanzando, y mientras caminan, Chie y Kirie se percatan de algo extraño, y es que Okamoto es llevado con una soga atada en el cuello. Le explican que es para cuidar que no se escape, y exhibiendo su avanzada concha en su espalda, dicen que planean comérselo cuando se transforme en caracol. El bizarro paisaje se deforma con cada paso que avanzan, y entre mareos, Matsuo se queja de nuevo de la comezón de su espalda, recibiendo una sospechosa mirada del grupo de Takemoto. Pero la tensión cambia al notar que Okamoto expulsó sus ojos y cayó vencido al suelo, asemejándose cada vez más a un caracol. Y tras andar sin rumbo por más tiempo, Takemoto y su conjunto observan hambrientos a Okamoto, que ya se transformó por completo en gasterópodo. Así que planeando en asarlo para poder devorarlo, Takemoto propone algo diferente:
le gustaría probarlo crudo. Los demás consienten a la repugnante idea y alistando un cuchillo para hacerlo, Okamoto se esconde al interior de su concha y en lugar de romper el caparazón, a Takemoto se le ocurre una forma más divertida e imitando como lo hacen los insectos, inunda su cabeza al interior de la concha de Okamoto y dejando escapar solo los grotescos sonidos de su masticar, comienza a adentrarse más, hasta casi insertar su cuerpo entero. Con la boca hecha agua, sus compañeros pierden el tiempo tratando de sacar a Takemoto de su avaricia, dando la oportunidad a Kirie y los demás de alejarse, pues parecen ya no tener salvación. La noche comienza a caer sobre las montañas y completamente desorientados deciden tratar de orientarse con la corteza de un árbol cortado, donde Shuichi encuentra la traumática imagen de su papá ordenándole que vuelva, y tras tranquilizar a Shuichi prosiguen su camino, donde Chie percibe una sensación anormal. Es como si el tiempo transcurriera rápidamente, dejándonos rezagados por avanzar lento, y además el reloj se ha tornado extraño. Al girar, Kirie ve a su hermano alimentándose de las plantas del suelo y viéndolo cansado, resuelve en llevarlo cargando mientras múltiples pisadas se acercan a ellos desde la oscuridad. Dedicándole una tétrica mirada a Matsuo, Takemoto pregunta el por qué huyeron de ellos antes y observando a Matsuo dormido, pregunta la razón de su abultada espalda, a lo que apurada, Chie contesta que se debe a una mochila que lleva consigo, tranquilizando ligeramente a Takemoto, pero a la vez ofreciéndose a cargar con el niño, pues el camino será largo y Kirie está visiblemente agotada. Pero tomándolo en sus brazos, Shuichi interrumpe dejando el cuidado a su cargo y calmando la angustia de Kirie. Tras continuar avanzando, el grupo de Takemoto vuelve a quejarse por el hambre, por lo que preguntan a Kirie si es que su hermano no lleva consigo comida en aquella mochila. Pregunta que niega, diciendo que solo cargan con ropa, y al virar la mirada, Kirie y Chie observan asustadas a Matsuo, cuyos ojos ya han brotado. Escuchando la reacción de espanto, Takemoto voltea para inspeccionar a Matsuo, a quien le sumieron los ojos para disimularlo, pero al instante, los zapatos y ropa del niño empezaron a caer, mostrando finalmente su mutación finalizada. Sin más remedio, Kirie insta a que corran buscando alejarse de Takemoto y su grupo, mientras ellos los siguen despacio para no provocar un tornado a sus pies, y hallándose inexplicablemente en un acantilado al lado oeste del pueblo y con sus perseguidores a pocos metros de distancia, Shuichi decide dejar que Matsuo escape. Necesitan que se arrastre por el acantilado para así ponerlo a salvo, y dejándolo en el suelo, Matsuo se aferra al brazo de su hermana. Pero Kirie necesita que se vaya, por lo que la ahuyenta con una rama hasta verlo arrastrarse por el saliente y prometiéndole que volverá por él. Finalmente, Takemoto los alcanza y Chie propone actuar como si aún cargaran con Matsuo, y sin opciones, deciden emprender su camino de regreso al pueblo, mientras el sediento grupo de Takemoto fantasean con comerse al caracol crudo otra vez, y se regocijan ante la sensación que les dejó Okamoto tras devorarlo y meterse en su caparazón. Sentí como si mi cuerpo se volviera una espiral, y un instante después, el retorcido grupo comenzó a deformar sus cuerpos ante la mirada aterrada de Kirie, dejándolos atrás con su incurable maldición, y así terminar acercándose al borde del camino, donde Kurousu ya es visible nuevamente, el pueblo de la espiral. Laberinto de Junji Ito.
Atónitos ante la bizarra escena, Chie se niega a creer que ese lugar sea Kurousu, pero con un agudo vistazo, Shuichi reconoce las construcciones de las casas pareadas del pueblo, y consternados ante la duda de cómo pudo haber terminado así, emprenden su camino de regreso, teorizando que quizás tomó esa forma al juntar los extremos de las ampliaciones que la gente realizaba. Mas una hazaña así requeriría de una cantidad considerable de días. Así que, ¿cuánto tiempo pasamos en las montañas? Descendiendo del sendero, el trío se sorprende ante la inmensidad de las ampliaciones, pues lugar al que miren está repleto de casas, y Shuichi reafirma sus sospechas encontrando el segmento original de una de las casas pareadas. Pero, ¿cómo hicieron para que encajaran perfectamente? Es como si lo hubieran planeado, dice Kirie, y Shuichi teoriza que fue algo inconsciente. Hace mucho, el pueblo ya era una espiral giratoria. La forma que tiene el pueblo debe ser una reproducción de sus viejos tiempos. Abrumada, Chie cae de cunclillas preguntándose qué hacer, cosa que Kirie tiene clara. Se adentrará en el pueblo para buscar a sus padres, y a pesar de que planea hacerlo sola, Shuichi y Chie saben que están juntos en esto. Por lo que avanzando y buscando un callejón por el que adentrarse al pueblo, encontraron la boca de un enorme callejón que se extendía hasta una distancia siniestra, donde Chie se percata de algo curioso. Desde que entraron al callejón, sus movimientos ya no generan tornados, y Shuichi cree que debe ser por estar rodeados de las casas pareadas, dándoles la ilusión de seguridad sobre algo en extremo escalofriante. Pero sus palabras se interrumpen al tiempo que diversos murmullos emanan de las paredes, y especulando que tal vez alguien pueda ayudarla a saber el paradero de sus padres, Kirie se asoma para preguntar, y las incomprensibles formas de la gente del interior contestan no saber de sus padres, mas hay un favor que quieren pedirle, y expulsando el inerte cuerpo retorcido de alguien, les pide que se deshagan de él. Asqueados ante lo visto, los tres deciden retomar su camino, y mientras los ruidos tras los muros arrecian cuanto más avanzan, también un intenso olor a podrido se hace presente. Había cadáveres espiralados en descomposición por todos lados, y el mismo reclamo sale de otro habitante de las casas: llévense los cuerpos a otro lugar, el hedor es insoportable. Y tras nuevamente no recibir respuesta acerca de sus papás, los tres voltean debido a un fuerte sonido de arrastre aproximándose hacia ellos. Recogiendo un cadáver del suelo, es que Kirie reconoce el envejecido semblante. Es Tanizaki, quien logra recordarlos, sorprendiéndose por lo similar que se ven a cuando se fueron hace tantos años. Cuenta que aunque la expansión de las casas ha avanzado considerablemente, aún faltan algunos espacios por unirse, y él se ocupa de darle mantenimiento a las calles, mientras el equipo dentro de las casas se encarga de finalizarlas. Pero sin mencionar más, Kirie pregunta de nuevo por sus papás, y por fortuna, Tanizaki recuerda de un matrimonio de alfareros que ahora trabajan en las cercanías del estanque Libélula, noticia que alegró el semblante de Kirie, agradeciéndole su ayuda y partiendo con destino al estanque Libélula. Entrando en las profundidades del pueblo, pudieron observar los remanentes de las casas que faltan por terminar, y demasiado exhaustos como para escalar obstáculos en las calles, prefirieron atravesar los callejones como si se tratase de un laberinto, pasando a un lado del equipo de construcción del que hablaba Tanizaki, y se preguntan si en todas las construcciones del pueblo la gente está así de amontonada. La noche cayó sobre el cielo, e iluminados tan solo por el faro de Kurousu, los tres piensan en la penumbra. ¿Por qué construir un pueblo así? Podría ser que esto se haya ido repitiendo desde tiempos remotos. Cada 100 años o en ciclos de 100 años, la maldición de la espiral cae sobre el pueblo, y con ello, una ciudad en espiral se edifica para la ocasión. Debería haberse transmitido su historia, pero si no existen ni leyendas, significa que todas las personas que pudieron haber relatado sus memorias a la siguiente generación
deben haber desaparecido. Y al dormir junto a la trágica conclusión, continuaron deambulando por la mañana, logrando guiarse por el descendiente humo en espiral que se formó en el cielo, y apresurándose antes de que el humo desaparezca, se topan con un callejón sin salida, donde a un costado una apertura sin terminar los invita a atravesarla rápido, pues podrían terminar atrapados en el proceso. Horrorizados, Kyrie suelta el brazo de Chie para solo poder contemplarla mientras su mirada asustada se bloquea frente a ella, y del interior resuenan gritos diciendo: estamos unidos. Inmersos aún en su pérdida, un ruidoso alboroto desde el interior de las casas resonó por el pueblo entero, un sonido que se movía, girando y trazando un círculo que se dirigía hacia el centro, sonido que al cesar dio bienvenida a un silencio sepulcral. Kyrie trató sin éxito de llamar a Chie, mas encontrando el interior de las casas totalmente vacías, siguieron su transcurso hasta alcanzar el final. Donde antes reposaba el estanque Libélula, toda el agua se había desvanecido, dando ahora lugar a unos interminables escalones de piedra por los que seguramente bajó la muchedumbre que habitaba las casas, y admirando el oscuro interior, imaginan que el origen que atacó a Kurousu debía esconderse dentro, y con la esperanza de que sus padres puedan estar ahí, Kyrie desea bajar, y sin dejarla sola, Shuichi toma a Kyrie de la mano y proceden a descender juntos, inmersándose al corazón del pueblo por sus lúgubres ruinas. Ruinas de Junji Ito. Bajando por las ruinas y al borde del cansancio, Kyrie se encuentra muy débil como para continuar, y es que ya no saben con certeza por cuánto tiempo han descendido, mas continuando su camino encuentran una persona rezagada perteneciente a la multitud enredada de antes, y buscando pasar sin darle atención, el retorcido ser les comienza a hablar. Les pide que lo lleven con ellos. Se supone que hay algo extraordinario allá abajo. Petición a la que Shuichi se niega, pues no tiene las fuerzas para hacerlo, pero sin intención de rendirse, el deforme ser toma a Kyrie del tobillo, desesperado al punto de morderla furioso. Viendo esto, Shuichi toma sus fauces para ayudar a Kyrie, mas de un movimiento súbito, la retorcida persona envuelve a Shuichi del brazo, y lanzándose hacia él, ambos caen por las profundidades del abismo. Angustiada gritando su nombre, Kyrie se apresura a bajar por los interminables pisos hasta vislumbrar una siniestra luz al fondo del agujero, y corriendo hasta la fuente de luz, descubre que se encuentra postrada ante el cortado descenso hacia un espacio extraño, por lo que decidida en bajar, Kyrie se sostiene del saliente final de la escalera, tratando de tocar con los pies la punta del pilar, pero perdiendo el agarre, resbala sus manos, quedando agarrada por un pequeño saliente al que su temblorosa mano no logró aferrarse, cayendo de golpe al inmenso pilar, y logrando sostenerse del mismo, apenas pudiendo mantenerse. Pero a Kyrie ya no le restan fuerzas, por lo que rendida, cae hacia lo desconocido, sintiendo su cuerpo hundirse lentamente, quizás debido al tornado que generó su descenso. Y al abrir los ojos, contempló de frente lo desconocido, estructuras gigantes nunca antes vistas, una siniestra luz emitida por las ruinas de espiral, y un suelo inmenso de personas enredadas, admirando ausentes las espirales. Kyrie se pone de pie, emprendiendo su búsqueda por Shuichi, y notó que conforme avanzaba, la gente, como piedra, comenzaba a asimilarse a las monumentales ruinas, y tras unos pasos más, Kyrie finalmente encontró a sus padres. Observándolos entre lágrimas, Kyrie gira escuchando su nombre, y es que tras ella, Shuichi se hallaba abatido en el suelo, incapaz de caminar, y contemplando las inexplicables ruinas, dice que es como si estuvieran vivas,
como si tuvieran vida y voluntad propias. Siente como si la espiral estuviera maldiciendo lo que construyó en el subsuelo, lejos del ojo humano. Su naturaleza es atraer instintivamente la mirada humana hacia su centro, y cualesquiera que hayan sido las intenciones tras su construcción, cada cierto tiempo, estas ruinas atraen instintivamente a la gente de la superficie. Y sin saber qué hacer, Kirie escucha a Shuichi pedirle que se vaya, que escape de la espiral, y quizá la maldición no la alcance. Pero Kirie ya no tiene fuerzas, y elige quedarse ahí, con él, tomando su lastimada mano y envolviéndose en un tierno y retorcido abrazo, para juntos escuchar mientras monumentales sonidos emergen de las ruinas, elevando sus gigantescos pilares hasta cerrar perfectamente los escalones del estanque Libélula, y así terminando la maldición de la espiral que atacó al pueblo Kurouzu, un extraño paisaje que caerá pronto en el olvido, y con el tiempo dando paso al renacer de un pueblo nuevo, con gente que lo habitará feliz hasta que las ruinas decidan despertar.